Buenas noches, queridos, a cada uno de ustedes, los saludo en este día especial. Y hemos visto ahora un juego de banderas, y ese es el tema que quería que viéramos en esta noche. Dios como mi bandera. Y hace un par de años atrás, a raíz de un viaje, le tomé amor a las banderas, curiosidad por todo lo que está relacionado con las banderas. Y hoy, mirando en apuntes, veía que la vexilología es justamente eso, el estudio de las banderas. Hay personas que son apasionadas por el estudio de las banderas. Y una bandera es una insignia, dice el diccionario, asegurada en un asta cuyo color o escudo indica la nación a la que pertenece. Luz nos hizo un juego con 8 banderas y a pesar de que había un pedacito de cada uno, inmediatamente pudimos identificar, ¿no es cierto?, de qué bandera se trataba. Creo que de todos los símbolos patrios, la bandera es justamente el más preciado de todos esos símbolos, ¿no es cierto? Y estemos donde estemos, siempre cada uno de nosotros podemos reconocer nuestra bandera. A mí me encanta, me emociona cuando es la época de los mundiales, cualquiera sea el deporte, o cuando son los Juegos Olímpicos o los Panamericanos, y los jugadores nuestros ganan alguna competencia y vemos allí izada la bandera argentina. Es todo un orgullo, es toda una emoción, es nuestra patria representada. Y hay muchísimas curiosidades acerca de las banderas. Por ejemplo, en este tiempo, en el 2020, la ONU tiene reconocidas 194 banderas que corresponden a 194 países. Y las banderas son esos símbolos que intentan transmitir, ¿no es cierto?, una serie de valores con el objetivo de crear identidades. Y esto hace que entonces algunas regiones coinciden en lo histórico y en lo cultural, y eso hace que surjan símbolos parecidos. Por ejemplo, si nosotros vamos al norte de Europa, nos vamos a encontrar con los países escandinavos. Y cuando tengan un ratito, miren, si les interesa, y van a ver que Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, los 5 países tienen una cruz acostada hacia la izquierda, una cruz tumbada, y un color diferente de fondo. Pero los 5 países que comparten una historia y una cultura en muchos aspectos tienen una misma forma, una misma base. Y esto se debe a que en el siglo XI, el rey Olaf Tryggvason, no sé cómo se pronunciará, comenzó la cristianización y fue desplazando poco a poco todo lo que tenía que ver con la cultura vikinga. Así que esto hace que por eso cada una de estas naciones tenga esta cruz allí en su bandera. Y algo parecido pasa cuando venimos a América. Recién algunos decían la bandera de Colombia, y no era la de Colombia, era la de Ecuador. Pero ¿qué sucede? Que tanto Venezuela como Colombia y como Ecuador tienen exactamente los 3 mismos colores en su pabellón: el amarillo, el azul, el rojo. Y muy poquitas diferenciaciones. ¿Por qué? Porque los 3 nacieron de la desintegración de la Gran Colombia. De la Gran Colombia. Otra curiosidad es que de las banderas, como nosotros las conocemos hoy, la más antigua de todas pertenece a Dinamarca. Dinamarca lleva más de 800 años con la bandera que tiene hoy reconocida. Así que, y hay otras que son muy diferentes a las demás. Por ejemplo, la de Nepal, serían como 2 triángulos superpuestos. Así que es apasionante el mundo de las banderas, pero obviamente hoy no estamos aquí para aprender de banderas, sino para mirar a Dios como nuestra bandera.
Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos con muchísimos textos que nos marcan, que nos hablan de Dios como bandera. Quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, y voy a leerles un texto de allí. Dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Jesús es nuestra bandera de salvación. Y él hace referencia a este pasaje que encontramos en el libro de Números, en el capítulo 21. Un momento en que el pueblo de Israel se rebela contra Dios, contra sus líderes, comienzan a murmurar, comienzan a quejarse, y a causa de este pecado de rebelión, Dios envía serpientes que comienzan a matar a muchas personas en el pueblo. Entonces el pueblo se arrepiente, clama, y Moisés, hablando con Dios, Dios le dice: haz una serpiente de bronce, la debía colocar en un asta, y todo aquel que fuera mordido por alguna serpiente, miraba ese asta y era sanado automáticamente. Y Jesús dijo: yo voy a ser levantado también en una cruz, pero voy a resucitar. Todo el que mire a mí será salvo. Todo el que crea en mí será salvo. Jesús es nuestra bandera por sobre toda bandera. Qué maravilloso el amor de Dios. Me encanta que Isaías dice así en el capítulo 11. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Jesús es esa bandera que atraerá a todos a sí mismo, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas. Dios abarca a todos los seres humanos en la redondez de la tierra. Todos los que creemos en Él podemos recibirlo en nuestro corazón. Cristo fue crucificado a favor de cada uno de nosotros. Y esa bandera es para toda persona que quiera acercarse a Él. Cantar de los Cantares nos dice así: que nos llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. No lo hizo por ninguna otra razón que no sea por amor a cada uno de nosotros. El amor fue su motivación. Él fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. En la bandera encontramos identidad. Y cada uno de nosotros vimos en el juego que estamos seguros de nuestra bandera, ¿no es cierto? Los argentinos reconocieron rápidamente la suya, cada cual reconociendo su bandera. Se cuenta una historia de una misionera que llegó de Nueva Zelanda, que estuvo trabajando en nuestro país por larguísimos años, más de 40 años, en la provincia de Salta, en el norte argentino, pero cuando llegó ya a mayor, se enfermó y tuvieron que trasladarla aquí a Buenos Aires. El día que le dieron el alta, la persona que la llevaba al lugar donde se iba a hospedar, dio una vuelta por el puerto. Y cuando la miraron, vieron en su rostro lágrimas, y le preguntaron qué había pasado. Y ella dijo: vi a mi bandera. Y me emociona, ¿no? Que después de 40 largos años fuera de Nueva Zelanda, ella había reconocido su bandera, la bandera de su país,
en el mástil de un barco. ¿Reconocemos nosotros nuestra bandera al Señor Jesucristo en cada uno de nuestros días? ¿La honramos esa bandera? Ella la reconoció. Mi bandera, dijo, la bandera de su patria terrenal. Pero nosotros tenemos una bandera que es de nuestra patria celestial. La bandera es pertenencia, pertenecemos, tenemos ese sentido de saber quién soy en Jesucristo, que Jesucristo me pertenece a mí. El pastor Sisto Porras, predicando no hace mucho tiempo atrás, dijo lo siguiente: defina su identidad en Dios. Cada uno de nosotros tenemos que definir nuestra identidad en Jesucristo. Que cada uno de nosotros podamos llegar a ser aquel que Dios espera que seamos, que podamos creerle a Él lo que Él dice acerca de nosotros. En Gálatas 3:29, para aquellos que están copiando, la palabra de Dios dice así: y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Tenemos una descendencia de fe desde el lado de Abraham. Esta bandera me da pertenencia, pero debo apropiarme por la fe de esa identidad. Me llamaba la atención en estos días, pensando en Abraham, cuando fue llamado por Dios, él dejó Ur de los caldeos y fue hacia lo desconocido, a esa tierra que Dios le había prometido, pero que él no sabía a dónde era. Y en el capítulo 14 del libro de Génesis, encontramos que hay una guerra de 5 reyes contra 4 reyes. Él ya se había separado de su sobrino Lot, y Lot fue llevado cautivo con toda la gente de Sodoma. Y dice el verso 13 lo siguiente: y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo. Me conmovió. No dice a Abraham el caldeo, sino a Abraham el hebreo. Abraham le creyó a Dios de que él lo llevaba a una nueva patria y que Dios era su Dios, el gran Yasai. Él había ya recibido revelación de parte de Dios y tomó en serio lo que Dios decía acerca de Abraham el hebreo. Y pensaba en el caso contrario, ¿no es cierto? Cuando nosotros no tomamos la bandera de quienes somos en Cristo Jesús y a veces aflojamos. Esto le pasó a Pedro. Cuando no tenemos ese sentido de pertenencia, hacemos una crisis de identidad. Y Pedro, cuando el Señor Jesús fue arrestado, lo acompañaba, lo seguía de lejos, dice la Biblia, en el capítulo 26 de Mateo, y cuando le decían, pero vos sos uno de ellos, y él comenzó mintiendo, no, yo no tengo nada que ver. Y después lo hizo con juramento, y más adelante en la tercera vez, ya maldiciendo. Había perdido la identidad, ya no se reconocía como uno del Señor Jesús, e incluso había perdido el lenguaje del reino. Cuidado, debemos mantener nuestra identidad en Cristo Jesús. La bandera también significa victoria. Y me encanta el pasaje del libro de Éxodo, en capítulo 17, donde encontramos justamente la historia cuando Moisés le dice a Dios: tú eres mi estandarte. Amalek había salido en guerra contra Israel y pelearon, pero Dios le dijo que lo enfrentara.
Y ustedes conocen la historia, saben que Moisés fue a la colina, a lo alto, mientras Josué con el ejército luchaban en el valle contra el ejército de Amalek. Pero ¿qué pasaba? Moisés se cansaba y cuando sus brazos bajaban, ganaba Amalek. Así que tanto uno como el otro, uno a cada lado de sus hermanos, de Ur y Aarón, le sostenían los brazos mientras él estaba allí. Y le tuvieron los brazos firmes hasta que se puso el sol. Por esta batalla tan grande, edificó Moisés un altar, dice el verso 15, y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Moisés reconoció que la victoria no había sido simplemente por él, sino por esa dependencia que habían hecho con el Señor. Cuando nosotros queremos ganar nuestras victorias, tenemos que aprender que Dios es el Dios, es mi bandera, es mi estandarte y es el que me va a dar la victoria, cualquiera sea la lucha que yo esté pasando. Pero hay algo importante que cada uno de nosotros tenemos que hacer, y es ponernos en oración. Moisés estuvo orando e intercediendo allí en lo alto de la cumbre hasta que todo el ejército fue derrotado. Y un tercer aspecto que quiero que pensemos en esta noche tiene que ver con la guerra espiritual. En Isaías 59, 19 leemos lo siguiente. Yo sé que muchos conocemos este texto de memoria, que dice así: y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque el enemigo vendrá como río, pero Jehová levantará bandera. Dios levanta bandera a favor nuestro. Él está a nuestro favor. Tengo una amiga, Mabel Bianchi, que en este tiempo el grupo Mujeres de nuestra iglesia estamos orando a su favor, está luchando contra una leucemia. Y Mabel, desde que se convirtió, ella siempre testificaba lo siguiente, y decía así: yo nunca salgo de la cama sin orar primero poniéndome toda la armadura del Señor. Se constituyó en una guerrera poderosa en el Espíritu Santo, realmente una guerrera poderosa en el Espíritu Santo. Y qué maravilloso, ¿no? Que ella iba pensando y orando, poniéndose cada armadura, cada parte de la armadura en esta guerra espiritual. Miren si tenemos guerra, que hoy arrancamos, ¿no? Con estos contratiempos y con estas luchas. Cuando queremos anunciar la palabra de Dios, cuando queremos hacer la obra de Dios, el enemigo nunca estará quieto. Nunca estará quieto. Y quiero cerrar con una historia hermosa que encontré, una historia curiosa si se quiere, pero que es real. Un hombre dejó Inglaterra y se fue a vivir a Estados Unidos. Cuando llegó allí, al poco tiempo pidió la ciudadanía. Así que llegó a ser también ciudadano norteamericano. Pero como era un hombre inquieto, al tiempo viajó a Cuba. Y estando allí en Cuba, al poco tiempo, estalla una pequeña guerra civil. A todo esto era el año 1867. El gobierno español lo arresta por considerarlo un espía. Como le hablaban en español y él no lo conocía, fue llevado, detenido, sufrió una corte marcial donde fue hallado culpable y fue sentenciado para ser ejecutado, para ser fusilado. A todo esto, el pobre hombre no sabía de qué se trataba. Cuando le anunciaron el veredicto y buscaron a un intérprete que le pudiera decir
que era lo que iba a suceder, el hombre desesperado pidió hablar con el cónsul inglés y con el cónsul norteamericano. Como era un reo de muerte, se lo concedieron. Fueron a hablar, los dos cónsules estuvieron haciendo averiguaciones y vieron que este hombre efectivamente no tenía nada que ver con todo el aspecto de la guerra civil. Cuando fueron a hablar con el general español, él dijo: lo siento, no me puedo comunicar con España, aquí se le hizo, según nuestra ley, un juicio, y en ese juicio él fue declarado culpable. Lo siento, pero este hombre va a ser fusilado. Entonces los dos cónsules se fueron pensando qué podían hacer para ayudar a este hombre. Llegó el día en que este hombre iba a ser fusilado. Así que lo llevaron en un carruaje, sentado sobre su propio ataúd. Cuando llegaron al lugar, le hicieron cavar la fosa donde iba a ser enterrado, y ya le estaban poniendo la capucha negra para el segundo paso, ser fusilado, cuando llegan los dos cónsules. Y le dicen: momentito, momentito. Entonces el cónsul inglés lo envolvió en la bandera inglesa, y el cónsul norteamericano lo envolvió con la bandera de Estados Unidos. Entonces el general español, al ver esta situación, dijo: no, no podemos entrar en guerra con estas dos potencias, y desistieron de la ejecución. Dos banderas salvaron la vida de aquella persona. Y este es nuestro desafío en el día de hoy. Jesús es nuestra bandera. Él es quien quiere luchar nuestras batallas, Él es quien pelea a favor nuestro, pero mucho más. Es la bandera de las banderas, la bandera que nos da salvación. Y en esta noche, cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo estamos frente a esta bandera. ¿Hemos rendido, hemos reconocido en nuestra vida esta bandera? Es triste no tener bandera. Es más triste tenerla enrollada y metida en una esquina de nuestra casa. En la palabra de Dios leemos lo siguiente: ¿qué hacer con la bandera? Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Hermanos, amigos, es tiempo de levantar la bandera de Dios. El mundo necesita saber que Jesucristo murió por cada uno de ellos. Los invito a orar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias porque eres nuestra bandera, porque en Jesucristo tenemos una nueva ciudadanía, porque somos ciudadanos del cielo, Señor. Y mientras estamos aquí en la tierra, queremos llevar en alto ese pendón que lleva tu nombre. Gracias por la muerte en la cruz. Gracias por amarnos de tal manera que diste tu vida a favor nuestro. Gracias porque en tu bandera están envueltas todas las naciones de la tierra. Pero también cada uno de nosotros podemos estar abrazados y cubiertos con ella, como en la historia de este hombre que escuchábamos recién. Te doy gracias, Señor, porque tú eres Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, y en alto ponemos la bandera de la fe en esta noche. Te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.